Dragonlance, la forja de un túnica negra 3. Raistlin, mago guerrero. Margaret Wise y Don Perry, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. ¡3! Raistlin se sintió mejor, con más fuerza, en los días siguientes. Fue capaz de viajar más tiempo durante las horas de luz, de modo que llegaron a las inmediaciones de Qualinesti sin apenas retraso en la fecha prevista. Aunque Antimodes les aseguró que no había prisa, puesto que el varón no reuniría a su ejército hasta la primavera, los gemelos esperaban llegar al cuartel general del varón, una fortaleza construida en una ensenada del Nuevo Mar, bastante lejos al este de Solace, antes de que entrara el invierno. Confiaban en poder inscribir sus nombres en el rol al menos, y quizás encontrar un modo de ganar algo de dinero al servicio del varón, ya que los gemelos andaban muy escasos de fondos. Sus planes, sin embargo, se fueron al traste. El cruce de un río resultó desastroso. Estaban vadeando el arroyo del elfo cuando el caballo de Raistlin resbaló en una roca y cayó, arrojando a su jinete al agua. Por suerte, a mediados de otoño la corriente no era caudalosa y discurría mansamente, al contrario que en la primavera, con la crecida del deshielo. El agua amortiguó la caída del joven mago, que no salió herido excepto en su dignidad y por el chapuzón. Sin embargo, aquella noche se descargó una gran tormenta que impidió que se secaran sus ropas. El frío hizo presa de él, metiéndosele en los huesos. Al día siguiente, a pesar del radiante sol, no dejó de tiritar mientras avanzaban, y a la noche estaba sumido en un estado febril y deliraba. Antimodes, que rara vez había caído enfermo en su vida, ignoraba cómo tratar una enfermedad. De haber estado consciente Raistlin, habría podido ayudarse a sí mismo, ya que era un experto en hierbas medicinales, pero su mente vagaba perdida en pesadillas terribles, a juzgar por sus gritos y gemidos. Muerto de preocupación por su gemelo, Caramon se arriesgó a entrar en los bosques de los Qualinestis con la esperanza de encontrar a alguien entre los elfos que pudiera acudir en ayuda de su hermano. Las flechas cayeron a sus pies tan numerosas como las espigas de avena, pero eso no bastó para disuadirlo. «Dejadme hablar con Tanis el semielfo», les gritó a los invisibles arqueros. «Soy amigo suyo. Él responderá por nosotros. Mi hermano se está muriendo. Necesito vuestra ayuda». Por desgracia, la mención de Tanis pareció empeorar las cosas en lugar de mejorarlas, ya que en la siguiente andanada una flecha atravesó la capucha de Caramon y otra le hizo un corte superficial en el brazo. Admitiendo la derrota, maldijo vehementemente a todos los elfos, aunque entre dientes, y salió del bosque. A la mañana siguiente, la fiebre de Raistlin había cedido un poco, lo suficiente para que el joven mago hablase racionalmente. «Haven. Llévame a Haven», susurró al tiempo que aferraba el brazo a su hermano. «Nuestro amigo Lemuel sabrá lo que ha de hacer por mí». Viajaron a toda prisa hacia Haven, Caramon sosteniendo entre sus brazos a su hermano enfermo, que iba sentado en la silla delante de él, y Antimodes galopando detrás en la burra y llevando el caballo de Raistlin por las riendas. Lemuel era mago, un mago inepto, un mago a su pesar, pero mago al fin y al cabo, y Raistlin y él habían entablado una curiosa amistad durante otro viaje malhadado a Haven que casi acabó en tragedia. Lemuel seguía apreciando al joven mago y los acogió de buena gana a él, a su hermano y al archimago en su casa. Instaló a Raistlin en el mejor dormitorio, se ocupó de que Caramon y Antimodes se acomodaran en otras habitaciones de la amplia casa y luego se volcó en hacer cuanto estuvo en su mano para ayudar al joven gravemente enfermo. «Está muy mal, de eso no cabe la menor duda», le dijo al angustiado Caramon, «pero no creo que haya motivo para alarmarse. Es un catarro que se le ha agarrado al pecho. Toma, aquí tienes una lista de hierbas que necesito. ¿Sabes dónde está la tienda del herbolario? Bien, excelente. Ve corriendo, y no olvides el bejuquillo». Caramon se marchó, casi tambaleándose por la fatiga,
pero incapaz de dormir ni descansar hasta estar seguro de que su gemelo estaba recibiendo tratamiento. Lemuel se ocupó de que Raistlin descansara lo más cómodo posible y después bajó a la cocina para coger agua fría a fin de lavar el cuerpo ardiente del joven con la esperanza de bajarle la fiebre. Allí encontró a Antimodes, que estaba tomando una infusión. El archimago era un humano de mediana edad, con buena planta, de aspecto pulcro, que vestía ropas buenas y caras. Era un mago poderoso, aunque parco en la utilización de su poder. No le gustaba mancharse la ropa, como rezaba el dicho. Por el contrario, Lemuel era bajo y rechoncho, de talante alegre. Nada le gustaba más que trabajar en su jardín. En cuanto a la magia, apenas tenía poder suficiente para hacer hervir agua. Un brebaje excelente, dijo el archimago que, de hecho, había hervido el agua personalmente. ¿Qué es? Manzanilla con un poco de menta, contestó Lemuel. Recogí la menta esta mañana. ¿Cómo se encuentra el joven? Bastante mal, respondió Lemuel, suspirando. No quise decir nada delante de su hermano, pero tiene pulmonía. Los dos pulmones están encharcados. ¿Podréis ayudarlo? Haré cuanto esté en mi mano por él, pero está muy enfermo. Me temo que... Lemuel no acabó la frase y volvió a sacudir la cabeza. Antimodes guardó silencio un momento mientras bebía un sorbo de infusión, mirando ceñudo la tetera. En fin, quizás sea lo mejor, manifestó finalmente. Mi querido señor, exclamó Lemuel, escandalizado. No lo diréis en serio. Es muy joven, ya habéis visto cómo ha cambiado. Supongo que sabéis que se sometió a la prueba. Sí, archimago, su hermano me lo contó. El cambio que ha sufrido es realmente excepcional. Lemuel tuvo un escalofrío y miró a Antimodes de soslayo. Aún así, supongo que la orden sabe lo que hace. Giró levemente la cabeza hacia la escalera, atento a cualquier ruido que hiciese su paciente, que había dejado sumido en un sueño agitado e intermitente. Eso es lo que os gustaría creer, ¿verdad? Masculló Antimodes, taciturno. El comentario hizo que Lemuel rebullese intranquilo, sin saber qué decir. Llenó una palangana con agua y se dispuso a regresar junto al enfermo. Tengo entendido que conocíais a Raistlin, manifestó de repente Antimodes. Sí, archimago, me había visitado en varias ocasiones. Lemuel se volvió hacia su invitado. ¿Y qué opináis de él? Me hizo un gran favor, señor, contestó Lemuel, enrojeciendo. Estoy en deuda con él. Quizás ignoráis lo ocurrido, pero me encontraba haciendo preparativos para abandonar mi casa porque había sido expulsado de la ciudad por un culto de fanáticos que adoraban a un dios serpiente, Belce, creo que era su nombre, o algo por el estilo. Raistlin consiguió demostrar que la magia que los oficiantes del culto afirmaban provenía de los dioses, era en realidad una jordinería mediocre. Estuvo a punto de morir. Conozco el asunto. Antimodes gesticuló con la cucharilla como para dejar a un lado los conceptos de muerte y gratitud. Me contaron lo ocurrido. Aparte de eso, ¿qué pensáis de él? Me gusta, contestó Lemuel. Oh, tiene sus faltas, lo admito. Pero, ¿quién no las tiene? Es ambicioso. Yo también lo era a su edad. Está absoluta y totalmente dedicado al arte. Algunos dirían que está obsesionado, lo interrumpió sombríamente Antimodes. También lo estaba mi padre. Creo que vos lo conocisteis, ¿verdad? Sí, tuve ese honor. Un buen hombre y un excelente hechicero, gracias. Yo fui una triste desilusión para él, como podréis imaginar. Lemuel esbozó una sonrisa autodespectiva. Cuando conocí a Raistlin, me dije, este es el hijo que mi padre deseaba. Albergo una especie de sentimiento fraternal hacia él. Fraternal. Dad gracias que no sois su hermano, exclamó el archimago duramente. Su frente se frunció en un gesto tan sombrío, el hombre habló con un tono tan solemne, que Lemuel, desconcertado y sin saber a qué venía ese comentario, se disculpó argumentando que tenía que comprobar cómo seguía su paciente y salió apresuradamente de la cocina.
Antimodes siguió sentado junto a la mesa, tan absorto en sus pensamientos que olvidó la taza de infusión. Así que está a las puertas de la muerte, ¿no? Apuesto a que sale adelante. ¿Por qué tú no dejarás que muera, verdad? Dirigió una mirada furibunda al aire, como si se dirigiese a un espíritu invisible. Te esforzarás al máximo para salvarlo porque si él muere, tú mueres. Pero, ¿quién soy yo para juzgarlo, después de todo? ¿Quién sabe el papel que está destinado a interpretar en los terribles tiempos que se avecinan? Yo no, desde luego. Y tampoco Parsalian, por mucho que le gustaría que los demás lo creyéramos así. Antimodes miró tristemente el fondo de la taza, como si pudiese leer el futuro en las hojas de la infusión. Bien, bien, joven Raistlin, dijo al cabo de un momento, lo que sí puedo decirte es que lo siento por ti. Por ti y por tu hermano. Que los dioses, si es que los hay, os asistan. Brindo a tu salud. Antimodes se llevó la taza a los labios y dio un sorbo. La infusión estaba fría, amarga, y la escupió de inmediato. Raistlin no murió, pero quién sabe si se debió a las hierbas de Lemuel, la paciente atención de Caramon, la jaculatoria de Antimodes o los vigilantes cuidados de alguien desde otro plano de existencia, un ser cuya esencia vital estaba vinculada inexplicablemente a la del joven mago. O si no se debió a nada de eso y Raistlin se salvó solo gracias a su fuerza de voluntad. Una noche, al cabo de una semana de estar con un pie en este mundo y un pie en el otro, la vida ganó la batalla. La fiebre se cortó, el joven empezó a respirar con más facilidad y se sumió en un sueño reparador. Estaba débil, increíblemente débil, tanto que ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada sin el apoyo del fuerte brazo de su hermano. Antimodes pospuso su viaje y alargó su estancia en Haven lo suficiente para ver si el joven salía adelante. Una vez convencido de que Raistlin viviría, el archimago emprendió el regreso a su hogar con la esperanza de llegar a Valifor antes de que las tormentas invernales dejaran los caminos intransitables. Le dio a Caramon una carta de presentación para que se la entregaran al barón Aiver en su nombre. No os matéis para llegar hasta allí, aconsejó Antimodes el día de su partida. Como os he dicho con anterioridad, de todos modos al varón no le hará gracia veros ahora. Él y sus soldados estarán inactivos durante el invierno, y vosotros dos solo seríais otro par de bocas que alimentar. En primavera empezará a recibir ofertas pidiendo los servicios de su ejército. No temáis, que no os faltará trabajo. El barón de Arbolongar y sus mercenarios gozan de buena reputación y son muy conocidos en toda esta zona de Ansalo. Sus servicios tienen mucha demanda. Os lo agradezco mucho, señor, dijo sinceramente Caramon. Ayudó a Antimodes a montar en la recalcitrante Jenny, que había cogido mucho cariño a las dulces manzanas de Lemuel y no tenía ninguna prisa por reanudar el viaje. Gracias por esto y por todo lo que habéis hecho por mi hermano y por mí. El mocetón enrojeció. Respecto a lo que dije cuando salimos del bosque, lo siento. No era en serio. De no ser por vos, señor, Raist jamás habría hecho realidad sus sueños. Ah, válgame el cielo, mi joven amigo. Contestó Antimodes, que soltó un suspiro y puso la mano sobre el hombro de Caramon. No me cargues también con esa responsabilidad. Dio a Jenny con la fusta en la ancha anca, lo que no ayudó precisamente a mejorar el humor del animal, y la burra salió al trote dejando a Caramon de pie en mitad de la calle, rascándose la cabeza. La salud de Raistlin fue mejorando lentamente. A Caramon le preocupaba que fueran una carga para Lemuel e insinuó en más de una ocasión que su hermano ya estaba en condiciones de emprender viaje de regreso a su casa de Solace. Pero a Raistlin no le apetecía volver al hogar, aún no mientras siguiera estando débil, con un aspecto tan terriblemente cambiado. No soportaba la idea de que ninguno de sus amigos lo viera así. Imaginó la preocupación de Tanis, la conmoción de Flint, las preguntas indiscretas de Tasleof, el desdén de Sturm.
La mera idea hacía que se estremeciera de vergüenza, y juró por los dioses de la magia, los tres, que no volvería a Solace hasta que pudiera hacerlo sintiéndose orgulloso de sí mismo y con poder en sus manos. En respuesta a la preocupación de Caramon, Lemuel invitó a los dos jóvenes a quedarse en su casa todo el tiempo que hiciera falta, el invierno entero si querían. El tímido y apocado mago disfrutaba con la compañía de los dos jóvenes. Raistlin y él compartían el interés por las hierbas medicinales y el acervo en esa especialidad, de modo que cuando Raistlin se encontró más fuerte, los dos pasaron agradablemente los días machacando hojas con el majador en el mortero, experimentando con diversos ungüentos y bálsamos o intercambiando notas sobre asuntos tales como el mejor modo de librar del pulgón a las rosas o a los crisantemos de ácaros. Generalmente Raistlin estaba de mejor humor en compañía de Lemuel. Refrenaba su sarcasmo en presencia del hombre mayor y se mostraba mucho más paciente y amable con él de lo que lo era con su propio hermano. Propenso como era al autoanálisis, Raistlin se preguntó el porqué de ese comportamiento. Una razón obvia era que le gustaba realmente el alegre y sencillo mago. Por desgracia, también descubrió que parte de su amabilidad era producto de una vaga sensación de culpabilidad relacionada con Lemuel, si bien era incapaz de definirla ni comprender su razón de ser. Que él recordase, nunca había hecho ni dicho nada a Lemuel por lo que tuviera que disculparse. No había incurrido en ningún acto mezquino. Empero, se sentía como si lo hubiese hecho, y esa sensación lo incomodaba. Lo más curioso fue que descubrió que era incapaz de entrar en la cocina de Lemuel sin experimentar un miedo abrumador que siempre le traía a la cabeza la imagen de un elfo oscuro. La única conclusión a la que llegó era que Lemuel había estado involucrado de algún modo en su prueba, pero como porque lo ignoraba, además, aunque habría podido hurgar en su memoria, no deseaba desenterrar esos recuerdos. Una vez se hubo convencido de que Raistlin estaba fuera de peligro y que Lemuel deseaba realmente que se quedaran, que no lo decía solo por ser amable, Caramon se preparó para pasar un invierno agradable en Haven. Ganó unas cuantas monedas haciendo algunos trabajillos para la gente, como cortar leña, reparar tejados estropeados por las lluvias otoñales, ayudando en la recogida de las cosechas y cosas por el estilo, ya que Raistlin y él habían insistido en compartir los gastos de la casa con Lemuel. En consecuencia, Caramon llegó a conocer a muchos vecinos de la ciudad y no pasó mucho tiempo antes de que el mocetón fuese popular y muy apreciado en Haven, como ocurría en Solace. Caramon tuvo novias a montones. Se enamoraba varias veces a la semana y siempre estaba a punto de comprometerse con alguna, pero nunca lo hacía. Las chicas acababan casándose invariablemente con algún otro, alguien más rico o que no tenía un hermano hechicero. A Caramon nunca se le partió el corazón realmente, aunque muy a menudo juraba que así era, y se pasó muchas tardes con Lemuel asegurándole que había terminado con las mujeres para siempre, bien que esa misma noche acabara enredado en un par de dulces y tiernos brazos. El mocetón había descubierto una taberna, Armas de Haven, de la que había hecho su segundo hogar. La cerveza era casi tan buena como la de Otik, y el picadillo de carne de cerdo, rebozado con harina de maíz y aplastado en tortitas, también era mucho mejor que el de Otik, aunque Caramon habría dejado que lo cocinaran a fuego lento antes que admitirlo en voz alta. El mocetón nunca iba a la taberna ni a trabajar ni salía de casa antes de estar seguro de que su hermano no lo necesitaba. La relación entre los dos, tirante al punto de romperse después del terrible incidente en la torre, se tornó más distendida a lo largo del invierno. Raistlin le había prohibido a Caramon mencionar siquiera el suceso, de modo que no lo discutieron nunca. Gradualmente, tras meditarlo mucho, Caramon llegó a creer que su supuesto asesinato a manos de su gemelo era culpa suya, un convencimiento que Raistlin no rebatió. Merecía que mi hermano me matara, era la idea que alentaba en un rincón de su mente. No culpaba en absoluto a su gemelo. Una parte de su ser se sentía acongojada y desdichada, pero Caramon la pisoteó a conciencia hasta enterrarla en lo más hondo de su alma, cubriéndola con culpabilidad y regándola generosamente con aguardiente enano. Después de todo, él era el gemelo fuerte.
Su hermano era débil y necesitaba protección. En el fondo de su ser, Raistlin sentía vergüenza por su virulento ataque de celos. Lo consternaba saber que era capaz de matar a su hermano. También él enterró sus emociones y pisoteó la tierra hasta allanarla para que así nadie, el quien menos, descubriese jamás que allí se había sepultado algo. Raistlin se consoló con la idea de que había sabido desde el principio que la imagen de Caramon era ficticia, que solo había matado una figura fruto de la ilusión. Para Yule, la relación entre los gemelos casi había vuelto a ser la existente antes de la infausta prueba. A Raistlin no le gustaban el frío y la nieve, nunca salía de la cómoda casa de Lemuel y disfrutaba escuchando los chismes que contaba Caramon. Le producía satisfacción comprobar que sus semejantes eran necios y estúpidos, mientras que para Caramon era un inmenso placer arrancar una sonrisa, bien que sarcástica, de los labios de su gemelo, unos labios manchados de sangre demasiado a menudo. Raistlin se pasó los meses invernales dedicado al estudio. Al menos ahora conocía parte de la magia contenida en el bastón de Magius, y aunque le resultaba frustrante saber que el cayado albergaba otros hechizos que él ignoraba y que quizá nunca llegaría a descubrir, se deleitaba con la certeza de que el mágico objeto estaba en su posesión y no en la de otros. También trabajó con los conjuros de combate, preparándose para el día, no muy lejano, en que Caramon y él se unirían al ejército mercenario y harían fortuna, cosa que los dos jóvenes estaban firmemente convencidos de lograr. Raistlin leyó numerosos textos sobre esa materia, muchos de los cuales eran volúmenes que el padre de Lemuel había dejado en la casa, y practicó combinando su magia con el manejo de la espada de Caramon. Los dos acabaron con infinidad de enemigos imaginarios, así como con uno o dos árboles. Varios de los conjuros basados en el fuego que Raistlin ejecutó al principio salieron mal, y a no mucho tardar estaban convencidos de que ya eran tan buenos como los profesionales. Felicitándose por sus aptitudes, convinieron que, entre ambos, serían capaces de liquidar por sí solos a todo un ejército de Hobgoblins, y en cierto modo desearon que tal ejército atacara Haven durante el invierno, de modo que cuando ningún Hobgoblin se aventuró cerca de la ciudad, los gemelos expresaron su resentimiento contra esa raza en general. Una casta de blandos que por lo visto preferían esconderse en cuevas abrigadas que ir a combatir. La primavera llegó a Haven y con ella regresaron los petirrojos, los Kenders y demás trotamundos, lo que puso de manifiesto que las calzadas estaban abiertas y que había comenzado la temporada de viajar. Había llegado el momento de que los gemelos se pusieran en camino hacia el este para encontrar un barco que los llevara al castillo de Arbolongar, erigido en la ciudad de Arbolongar del Prado, la población más grande de la baronía. Caramon empaquetó ropas y víveres para el viaje, Raistlin hizo otro tanto con sus ingredientes para hechizos, y los dos se dispusieron a partir. Lemuel lamentaba sinceramente su marcha y, de haberle dejado, habría regalado a Raistlin un ejemplar de cada planta que cultivaba en su jardín. Hubo tal pesadumbre en la taberna que frecuentaba Caramon que casi cerró sus puertas, como si fuese un día de duelo, y la calzada que conducía fuera de Haven estaba literalmente cubierta de muchachas llorosas, o eso le pareció a Raistlin. La salud del joven mago había mejorado durante el invierno, o era eso o es que Raistlin había empezado a saber sobrellevar su enfermedad. Montaba a caballo con seguridad y soltura, deleitándose con el suave y cálido aire primaveral que parecía más benigno para sus pulmones que el frío y cortante del invierno. Saber que su gemelo estaba pendiente de él fue un acicate para que Raistlin restase importancia a cualquier signo de debilidad que notara. Se sentía tan bien que a no tardar pudieron cubrir 10 leguas diarias. Para gran consternación de Caramon, rodearon Solace y lo pasaron de largo, tomando una trocha de animales poco conocida que habían descubierto siendo niños. «Puedo oler las patatas picantes de Otik», comentó Caramon nostálgico mientras se incorporaba en la silla de montar y olisqueaba. «Podríamos parar en la posada para cenar». También Raistlin olía las patatas, o al menos imaginaba que podía olerías, y de repente se sintió invadido por la nostalgia. Qué fácil sería regresar. Qué fácil volver a aquella cómoda existencia, a ganarse el pan atendiendo bebés y tratando el reumatismo de los ancianos.
Qué fácil arrellanarse en el acogedor y cálido colchón de plumas de ese estilo de vida. Vaciló. Su caballo, percibiendo la indecisión de su jinete, aflojó el paso. Caramón miró a su gemelo esperanzado. Podríamos pasar la noche en la posada, instó. La posada, el último hogar, donde Raistlin había conocido a Antimodes, donde por primera vez oyó al mago hablarle de la forja de un alma. La posada, el último hogar, donde la gente lo miraría de hito en hito y cuchichearía. Raistlin taconeó con dureza los ijares del caballo, provocando que el animal, que no estaba acostumbrado a recibir ese trato, saliera a galope tendido. Raist. ¿Y las patatas?, gritó Caramón mientras azuzaba a su montura para alcanzarlo. No tenemos dinero, replicó escueta, fríamente su gemelo. Los peces del lago Cristalmir son gratis y el bosque no nos cobra nada por dormir en él. Caramón sabía perfectamente que Otik no les pediría dinero, y soltó un profundo suspiro. Sofrenó su caballo y se giró para mirar hacia Solace con nostalgia. No veía la ciudad, que quedaba oculta por los árboles, salvo en su cabeza, y ello hacía aún más vivida la imagen mental. Raistlin también había frenado su caballo. Caramón, si regresamos a Solace ahora, jamás saldremos de allí. Lo sabes tan bien como yo. El guerrero no contestó, su corcel rebulló con nerviosismo. ¿Es esa la vida que quieres?, demandó Raistlin, cuya voz subió de tono. ¿Quieres trabajar para granjeros toda tu vida? ¿Con paja en el pelo y las manos metidas en estiércol de vaca? ¿O prefieres volver a Solace con los bolsillos llenos de acero, con relatos sobre valerosas gestas y luciendo cicatrices recibidas en batallas ante las encandiladas camareras? Tienes razón, Raist, admitió Caramón, que hizo volver grupas a su caballo. Eso es lo que quiero, por supuesto. Sentí un poco de añoranza, nada más, como si algo tirara de mí. Pero eso es una tontería. Allí ya no queda nadie. Me refiero a nuestros viejos amigos. Stun se marchó al norte, Tanis con los elfos, Flint con los enanos y quién sabe dónde andará Taz. O a quien le importa, añadió, cáustico, su hermano. Pero si podría estar una persona, insinuó Caramón, que miró de reojo a su gemelo. No, respondió Raistlin, que entendió a quién se refería el guerrero. Kitiara no está en Solace, ¿cómo lo sabes?, preguntó Caramón sorprendido, ya que su hermano había hablado con absoluta convicción. No estarás teniendo visiones, ¿verdad? ¿Cómo? En fin, como nuestra madre. No padezco el don de la clarividencia, hermano mío, ni soy dado a los portentos ni a las premoniciones. Es simple deducción, basándome en lo que sé sobre nuestra hermana. Jamás regresará a Solace, manifestó firmemente. Ahora tiene amigos más importantes, asuntos más importantes entre manos. La trocha entre los árboles se estrechó, obligándolos a marchar en fila india. Caramón se situó a la cabeza y Raistlin detrás. Los dos hermanos avanzaron en silencio. Los rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles, arrojando sombras listadas sobre la ancha espalda de Caramón para después deslizarse tras él a medida que el guerrero pasaba de una franja luminosa a la siguiente. La maleza que invadía la trocha dificultaba la marcha, haciéndola lenta. Quizás esté mal que piense así, Raist, dijo Caramón tras un largo silencio. Me refiero a que quites nuestra hermana y todo eso, pero no me importaría demasiado si no volvemos a verla. Dudo que tal cosa ocurra, Caramón, contestó Raistlin. No hay razón para que nuestros caminos se crucen. Sí, supongo que tienes razón. Aún así, hay veces en que tengo una extraña sensación respecto a ella. ¿Una especie de tirón?, preguntó el mago. No. Más bien lo contrario, como una punzada. Como si me pincharan con un cuchillo. Caramón sufrió un escalofrío. Su hermano resopló. Probablemente lo que pasa es que tienes hambre, dijo con sorna. Pues claro que tengo hambre, repuso Caramón con suficiencia. Es casi hora de cenar. Pero no me refería a ese tipo de sensación.
La del hambre es una especie de vacío en el estómago, como si algo te royera por dentro. La otra es como cuando se te pone el vello de punta y, ya lo sé. Solo estaba haciendo un comentario sarcástico. Espetó Raistlin, que asestó una mirada irritada a su hermano por debajo de la roja capucha que llevaba echada por si topaban con alguien conocido. Oh. Caramon guardó silencio un momento, temeroso de irritar más a su hermano, pero pensar en comida pudo más que él. Oye, ¿cómo cocinarás el pescado esta noche, Raiz? Como me gusta más es cuando le añades cebollas y mantequilla, y lo envuelves en hojas de lechuga y lo pones sobre una piedra muy caliente. Raistlin dejó de prestar atención a su gemelo y guardó silencio, pensativo, sin que la cháchara de Caramon sobre los distintos métodos de cocinar el pescado estorbara sus reflexiones. Acamparon a orillas del lago Cristalmir. El guerrero pescó unas 14 percas pequeñas y su hermano las cocinó, no con hojas de lechuga, ya que era demasiado pronto para que la planta hubiese empezado a crecer. Extendieron sus petates y Caramon, con el estómago lleno, se quedó dormido enseguida, su rostro bañado por la cálida y riente luz de la luna roja, lunitaria. Raistlin permaneció despierto, observando el revoltoso espejeo de la rojiza luz sobre la superficie del lago, sus retozos en las suaves olas que rompían en la orilla, parecía llamarlo, tentadora, para que se uniera a sus juegos. El joven mago sonrió complacido, pero no abandonó la comodidad de las mantas. Creía realmente lo que le había dicho a Caramon, que no volverían a ver a Kitiara. Los hilos de sus vidas habían formado una tela antaño, pero el paño de su juventud se había deshilachado y se había deshecho. Ahora imaginaba el hilo de su propia vida suelto, extendiéndose ante él, recto y certero, hacia sus metas. No podía imaginar que en ese momento los hilos de la trama de la vida de su hermana, avanzando en ángulo recto con los suyos, cruzarían la urdimbre de su vida y la de su hermano para formar un tejido extraño y funesto. 4. Era primavera en Sangchen. O, más bien, lo era en el resto de Ansalon, varios meses después de aquel día de principios de otoño en que los compañeros se habían reunido en la posada El Último Hogar para despedirse y prometer que volverían a encontrarse allí al cabo de 5 años. La primavera no llegaba a Sangchen, no traía el reverdecer de los árboles, ni el florecimiento de narcisos amarillos en contraste con la nieve medio fundida, ni dulces brisas, ni el alegre canto de los pájaros. Los árboles habían sido talados para alimentar las forjas de la ciudad, los narcisos habían muerto por los humos tóxicos de los volcanes activos, conocidos como los señores de la muerte, y si alguna vez había habido pájaros, hacía mucho que habían sido cazados, desplumados y comidos. La primavera en Sangchen era conocida como la estación de campañas, y se le daba la bienvenida por el hecho de que los caminos estaban abiertos y se podía marchar por ellos. Las tropas al mando del general Ariakas habían pasado el invierno en Sangchen, acurrucadas en las tiendas, medio congeladas, luchando entre sí por las piltrafas que les echaban sus oficiales, quienes querían un ejército delgado y hambriento. Para los soldados, la primavera significaba la oportunidad de hacer incursiones, saquear y matar, robar comida suficiente para llenarse los encogidos estómagos y capturar bastantes esclavas para que hicieran los trabajos domésticos y calentaran sus catres. Los guerreros eran el grueso de la población de Sangchen y, de nuevo animados, deambulaban por las calles y acosaban a los civiles, que se tomaban la revancha pidiendo precios desorbitados por sus mercancías, mientras que los posaderos maltratados servían vino matarratas, cerveza aguada y aguardiente enano hecho con hongos no comestibles. ¡Qué sitio tan horrible!, le comentó Kitiara a su compañero, mientras los dos caminaban por las abarrotados y sucias calles. Pero parece que te envuelve, que se te adhiere a la piel como si formara parte de ti. Sí, como al verdín de un agua estancada, respondió Valif, soltando una risa. Kitiara esbozó una mueca. Había estado en lugares más bonitos, desde luego, pero lo que había dicho era cierto, le gustaba Sangchen. Dura, ordinaria, tosca, la ciudad también era excitante, bulliciosa y entretenida. Toda esa agitación atraía a Kitiara,
que había estado fuera de circulación durante los últimos meses, obligada a guardar cama, sin hacer nada salvo escuchar rumores sobre grandes acontecimientos que estaban cobrando forma, y rabiar y tirarse de los pelos y maldecir su mala suerte por no poder tomar parte en ellos. Pero ya se había quitado de encima el pequeño engorro que la había dejado incapacitada temporalmente y, libre de compromisos, podía dedicarse de lleno a sus ambiciones. Antes incluso de que Kit abandonara el lecho del parto, había enviado un mensaje a una taberna de mala fama llamada El Abrevadero, en Solace. El mensaje iba dirigido a un hombre llamado Valid, que pasaba por la ciudad muy a menudo y que hacía meses que esperaba noticias de Kit. Su misiva era breve. ¿Cómo puedo conocer a ese general tuyo? La respuesta fue igualmente corta y precisa. Ven a Sanxchen. Cuando estuvo en condiciones de viajar, Kitiara se puso en camino. ¿Qué es ese espantoso olor?, preguntó la guerrera mientras arrugaba la nariz. Apesta a huevos podridos. Son los fosos de azufre. Uno se acaba acostumbrando, respondió Valif, encogiéndose de hombros. Al cabo de un día o dos no lo notarás. Lo mejor de Sanxchen es que no viene nadie que no sea parte de ella. O, si lo hace, no se queda mucho. Sanxchen es segura y secreta. Ese es el motivo de que el general la escogiera. Su nombre significa sanción, ¿verdad? Muy apropiado, desde luego, porque es todo un castigo vivir aquí. Kit estaba encantada con su pequeño chiste, y Valif rió sumisamente y miró a la mujer con admiración mientras caminaban por las estrechas calles. Estaba más delgada que cuando la había visto por última vez, hacía más de un año, pero sus oscuros ojos seguían igual de brillantes, sus labios tan turgentes como siempre y su cuerpo cimbreño se movía con grácil agilidad. Vestía sus ropas de viaje, ya que acababa de llegar a Sanxchen, un coselete de buen cuero sobre la túnica de color marrón que le llegaba hasta la mitad de los muslos, dejando a la vista las bien torneadas piernas, enfundadas en calzas verdes y botas de piel altas hasta las rodillas. Kitiara advirtió el escrutinio de Valif, comprendió su significado y, sacudiendo los cortos y oscuros rizos, le devolvió una mirada de velada promesa. Estaba deseosa de divertirse, pasarlo bien, y Valif era puesto a su modo, los rasgos fríos y angulosos. Y, tanto más importante, era un oficial de alto rango del nuevo ejército creado por el general Ariakas, gozaba de la confianza del dirigente, para quien trabajaba como espía y asesino. Valif tenía libre acceso para ver a Ariakas, un honor que Kit no podía esperar alcanzar por sí sola, no sin perder un tiempo muy valioso, además de requerir unos recursos de los que no disponía. Estaba completamente arruinada. Se había visto obligada a empeñar su espada para conseguir dinero suficiente para viajar a Sanxchen y la mayoría de ese dinero se había ido en el pasaje del barco a través del nuevo mar. Estaba sin un céntimo y se había estado preguntando dónde pasaría la noche. Ahora ese problema ya estaba resuelto, su sonrisa, aquella mueca ambigua que ella sabía hacer tan atractiva, se ensanchó. Valif obtuvo su respuesta. El hombre se lamió los labios y se acercó un poco más y la cogió del brazo para apartarla del camino de un goblin borracho que avanzaba dando tumbos por la calle. Te llevaré a la posada en la que me hospedo, dijo Valif al tiempo que sus dedos se cerraban con más fuerza y su respiración se tornaba más acelerada. Es la mejor de Sanxchen, aunque he de admitir que eso no significa gran cosa. Aún así, podremos estar Valif. Un hombre vestido con armadura de cuero negro se paró delante de ellos, cerrándoles el paso junto con otros dos compañeros. El hombre dirigió a Kitiara una mirada lasciva. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Una guapa moza. Espero que la compartas con los amigos, ¿no? Alargó la mano para agarrar a Kitiara. Ven aquí, preciosidad, danos un besito. A Valif no le importará. No será la primera vez que nos metamos tres en la misma cama, allí. El tipo se dobló por la cintura, sujetándose el bajo vientre, el anterior ardor se había apagado con el punterazo que Kitiara le había asestado.
Un seco golpe en la nuca con el canto de la mano le tumbó de bruces sobre el irregular empedrado de la calle, donde quedó despatarrado, inmóvil. Kit se frotó la mano herida. El muy bastardo llevaba puesto un collarín de cuero remachado con pinchos y sacó el cuchillo que llevaba en una de las botas. Vamos, adelante, azuzó a los dos amigos del hombre, quienes habían estado a punto de respaldarlo pero que ahora, obviamente, se estaban replanteando su decisión. Vamos. ¿Quién más quiere meterse conmigo y alguien más en una cama? Valid, que había visto actuar a Kit en otras ocasiones, no cometió el error de intervenir. Se apoyó en una inestable pared, cruzado de brazos, y observó la escena divertido. Kitiara se balanceaba ligeramente sobre las punteras de los pies, sosteniendo el cuchillo con la fácil destreza de la práctica. A los dos hombres que tenía delante les gustaban las mujeres que se encogían de miedo ante ellos, pero en aquellos oscuros ojos que observaban todos sus movimientos no había el menor rastro de temor y sí un brillo de ansiedad anticipando la pelea. Kit se adelantó velozmente, arremetiendo con el cuchillo, blandiendo el arma con tal rapidez que la hoja semejaba un borrón destellante con los escasos y mortecinos rayos de sol que lograban traspasar el aire cargado de humo. Uno de los hombres contempló boquiabierto, con gesto estúpido, la línea rojiza de una cuchillada en su brazo. Antes me acostaría con un escorpión, bramó al tiempo que apretaba el corte con la mano para intentar contener la hemorragia. Luego de asestar una mirada venenosa a Kit, se alejó acompañado por el otro hombre. Dejaron tirado en la calle a su tercer compañero, cuya forma inconsciente quedó rodeada al instante por goblins, que lo despojaron de todo cuanto llevaba encima de valor. Kit guardó de nuevo el cuchillo en la bota y se volvió hacia Valid, al que miró con aprobación. Gracias por no ayudarme. Es una delicia verte luchar, Kit, contestó él al tiempo que aplaudía. No me lo habría perdido ni por una bolsa de acero. Kitiara se llevó la mano herida a la boca. ¿Dónde está esa posada tuya?, preguntó, lamiendo lentamente la sangre del corte, sin apartar los ojos de Valid. Aquí cerca, contestó él con voz ronca. Estupendo. ¿Vas a invitarme a cenar? Kit enlazó el brazo del hombre y se apretó contra él. Y después vas a contarme todo sobre el general Ariakas. ¿Dónde has estado durante todo este tiempo?, preguntó Valid. Saciado su deseo, yacía junto a ella y seguía con las puntas de los dedos el trazado de las cicatrices de batalla en su torso desnudo. Esperaba recibir noticias tuyas el verano pasado o, como mucho, en otoño. Pero nada, ni una palabra. Tenía varias cosas que hacer, contestó lánguidamente Kit. Cosas importantes. Dicen que fuiste al norte de Solamnia, en compañía de un joven caballero, un tal Bricksword o algo parecido. Brickblade, sí. Kitiara se encogió de hombros. Emprendimos viaje con una misión similar, pero no tardamos en separarnos. No soportaba sus rezos y vigilias, y su mojigatería y toda esa cháchara moralista. Puede que iniciara ese viaje siendo un muchacho, pero apuesto que era un hombre para cuando acabaste con él, comentó Valid, haciendo un guiño lascivo. Bien, ¿dónde fuiste después? Viajé por Solamnia durante un tiempo, buscando a la familia de mi padre. Eran aristócratas rurales, o eso era lo que siempre decía él. Imaginé que se alegrarían de ver a su nieta y sobrina largo tiempo perdida. Tanto que estarían encantados de desprenderse de unas cuantas joyas familiares y un arcón con monedas de acero. Pero no conseguí encontrarlos. Tú no necesitas el mohoso dinero de un antiguo linaje de sangre azul, Kit. Tienes cerebro y tienes talento. El general Ariakas busca gente con ambas cualidades. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día gobierna San Salón. Acarició la cicatriz que tenía en el seno derecho. De modo que finalmente dejaste a ese amante semielfo con el que estabas tan entusiasmada. Sí, lo dejé, musitó Kitiara. Se cubrió con la sábana y se dio media vuelta. Tengo sueño, dijo con voz fría. Apaga la vela. Valid se encogió de hombros y sopló la llamita. Poseía su cuerpo y no le importaba lo que hiciera con su corazón.
no tardó en quedarse dormido. Kitiara siguió tumbada de espaldas al hombre, mirando la oscuridad. En ese momento odiaba a Valif, lo odiaba por haberle recordado a Tanis. Se había esforzado mucho para apartar de su pensamiento al semielfo, y casi lo había conseguido. Ya no lo echaba de menos por las noches. La relación con otros hombres paliaba su deseo por él, aunque todavía seguía viendo su rostro cada vez que hacía el amor con otro. Seducir al joven Brickblade había sido producto de la frustración y la rabia contra Tanis por abandonarla. Quiso vengarse de él haciendo que su amigo fuera su amante. Y cuando se rió del muchacho, cuando lo ridiculizó y los airió, en su mente era a Tanis a quien atormentaba. Pero, al final, había sido ella la castigada. Su escarceo con Brickblade la había dejado embarazada, y demasiado enferma y débil para abortar un hijo que no quería. El parto fue difícil y había estado a las puertas de la muerte. En su dolor, en su delirio, había soñado solo con Tanis, en arrastrarse ante él y suplicar su perdón, soñó con acceder a ser su esposa y encontrar la paz y la felicidad en sus brazos. Si hubiese acudido a su lado entonces. ¿Cuántas veces había estado a punto de enviarle un mensaje? A punto. Y entonces se recordaba a sí misma que él la había rechazado, que había rehusado su propuesta de viajar juntos al norte para reunirse con ciertas personas que sabían lo que querían de la vida y no tenían miedo de tomarlo. Resumiendo, él le había dado la patada. Jamás lo perdonaría. Su amor por Tanis era intenso cuando se sentía débil y deprimida. La ira renacía junto con sus fuerzas. La ira y la determinación. Así se condenara si volvía arrastrándose ante él. Que se quedara con sus parientes de orejas puntiagudas. Que le hicieran desaires y se burlaran de él a su espalda. Que jugara a hacer el amor con cualquier putilla elfa. Había mencionado a una chica de Qualinesti. Kit no recordaba su nombre, pero la elfa podía quedarse con él. Kitiara yacía despierta en la oscuridad, de espaldas a Valif, tan separada del hombre como le era posible sin caerse de la cama, y maldijo amarga y vehementemente a Tanis el semielfo hasta quedarse dormida. Pero, por la mañana, cuando solo estaba medio despierta, en el aturdimiento del sueño fue el hombro de Tanis el que acarició.